emperador, ¿sí? Después viene la nobleza, ¿bien? Aquellos dirigentes del imperio, los que ayudaban a gobernar, las familias más poderosas, ¿sí? Que no realizaban trabajos manuales, ¿sí? No practicaban agricultura, no practicaban el comercio, no trabajaban, ¿sí? Eran de los grupos privilegiados, los grupos que no trabajaban y vivían del trabajo de el resto de los aztecas que sí tenían que trabajar, ¿bien? De los sectores más importantes también está, eh, por un lado, los sacerdotes, los que los que estaban encargados de la religión y del cuidado de los templos, y los miembros del ejército, ¿sí? Que eran los encargados de ampliar el territorio y de controlar a los pueblos sometidos, ¿sí? Los pueblos que debían pagarle tributo al imperio azteca. Bien, la mayoría de la población, ¿sí? Que eran campesinos y artesanos. Por otro lado tenemos a los comerciantes y por último a los siervos y esclavos, que eran los sectores, los grupos sociales más bajos, los que menos derechos tenían, menos libertades tenían y que tenían que trabajar para el Estado. Si eran esclavos, sin derechos, ¿bien? Pertenecían a sus amos. Incluso el Estado también tenía esclavos. Bien, y la religión azteca está muy ligada a la guerra, ¿sí? Y también, como habíamos visto con los mayas, ¿sí? También adoran a la naturaleza y muchos de sus dioses también tienen que ver con la vida cotidiana. Los aztecas tenían una religión politeísta, quiere decir que creían en varios dioses. Muchos de ellos, también como los mayas, eran elementos naturales de la naturaleza, como el sol, la lluvia, la tierra, los animales, ¿sí? El jaguar o la serpiente, por ejemplo, eran muy importantes. Algunas representaciones, algunos dibujos de sus dioses, y en este caso estaba la religión muy ligada a la guerra. Los mexicas creían que eran el pueblo elegido, y para evitar que se apague el sol, que se muera el sol, ellos creían que debían hacer sacrificios humanos, ¿sí? Por eso, en las ceremonias religiosas, por lo general, a los esclavos que habían sido conquistados en guerra, se le arrancaba el corazón y se le daba de beber sangre a los dioses, porque eso creía que iba a evitar que se muera el sol, que pudieran ganar en las guerras y dominar a otros pueblos. Por otro lado, en América del Sur, en toda la región de los Andes, ¿sí? Tenemos lo que sería el Imperio Inca, ¿sí? También conocido como Imperio del Tahuantinsuyo. Estaba compuesto por diversas geografías, ¿sí? Tenía distintos paisajes, distinta biodiversidad. Sobre toda la región costera, ¿sí? Era un clima desértico que se vivía más que nada de la pesca. Entre las montañas, ¿sí? La altura, la sierra, la costa, se producían muchos valles donde se podían cultivar, pero tanto en las alturas más altas como en muchos lugares de la costa, sí, el clima era imposible. También había muchos lugares en la puna o en las montañas, en los cerros más bajos, donde se producían eh, alimentos como la papa, que soporta las alturas, ¿sí? O también se utilizaba para la cría de camélidos, donde había guanacos, llamas, alpacas,
todos estos animales que sobrevivían a la altura, ¿sí? Toda esta región, la región centro entonces de este imperio, es una región de altura. Y por el otro lado, ¿sí? La región que está más alejada de la costa es donde comienza la selva, ¿sí? Que compone la gran selva amazónica que está en el centro de nuestro continente. ¿Bien? Ahí lo que producían eran otros alimentos, como por ejemplo uno que era muy importante y que todavía lo sigue haciendo para las comunidades aymara que habitan el lugar, en Bolivia, sobre todo, que es la producción de coca, ¿sí? La coca para mascar, que la siguen produciendo en cantidad y que en el Imperio Inca era uno de los productos más importantes para realizar el intercambio. Ustedes tienen entonces un mapita donde les explica justamente todo esto que estábamos hablando, ¿sí? La costa bastante desértica que sobrevive a través de la pesca, ¿sí? Los valles donde se produce maíz y algodón, que son las tierras más fértiles, la sierra, a más altura, donde se produce la papa o la quinoa, que son alimentos que soportan las alturas, y en el altiplano, que también son montañas importantes o sierras, se encuentran animales domesticados, las llamas, las alpacas, ¿sí? Y en la región selvática lo que se produce mayormente es la coca y también la yuca, que es otro de los alimentos que se utiliza en la región. Bien. Y bueno, el Imperio Inca, también denominado Tahuantinsuyo, ¿sí? Es uno de los imperios más extensos que se consolidan antes de la llegada de los españoles a América. Y del cual, ¿sí? Fíjense, varios países actuales formaban parte de ese territorio. Parte de Colombia, parte de Ecuador, casi todo Perú, Bolivia, el norte hasta el centro de Chile y también parte de Argentina. Bien, ¿cómo se construyó este gran imperio? También justamente a partir de la fuerza militar y las alianzas con diversos pueblos, y tenían una de las características era que era un imperio muy bien administrado, con gran cantidad de caminos que recorrían montañas, ríos, puentes, se utilizaban, que les permitía una rápida comunicación entre todo el extenso territorio, inclusive algunos caminos que han sido creados por los distintos incas o emperadores de este imperio, ¿sí? Todavía están en la actualidad. Hay un paso entre Argentina y Chile que fueron creados en esta época y que todavía continúa tal cual lo construyeron. ¿Bien? Otro de los lugares que continúa es la ciudad de Machu Picchu, ¿sí? Una ciudad enorme, construida en la época de los incas, en la altura, ¿sí? Con construcciones que ellos mismos utilizaban antisísmicas, o sea que cuando había sismos, temblores, las casas y los templos y las grandes edificaciones que construían no se caían porque justamente eran la prueba de los sismos, ¿sí? Este gran imperio, ¿sí? Somete a partir de la guerra o de las alianzas al resto de pueblos que deben pagar tributos, entonces, y el Estado también, de todos esos territorios que conquista, aparte de pagar tributo, se queda con tierras, ¿sí? Que van a ser tanto para el emperador, para el imperio, como para mantener al culto, ¿sí?
La religión tenía sus propias tierras y sus propios animales, como el Estado, el emperador, tenía sus propias tierras y sus propios animales en distintos lugares conquistados, aparte de los recursos que le tenían que dar, de los tributos que tenían que pagar en alimentos, ¿sí? Tenían que ceder parte de la tierra y parte de los animales, tanto para el emperador, para el imperio, como para la religión. Desde la capital, que era en el Cusco, se extendía una gran red de caminos interconectados que permitían llegar a cualquier lugar del imperio. En ellos también, en los caminos, inclusive había paradores o posadas donde descansaban aquellos que llevaban los mensajes, los viajeros, y también le permitía y tenían recursos almacenados para alimentar a los ejércitos de paso y a los comerciantes. La economía del imperio era una economía muy diversificada. Ustedes vieron ya a partir de los nichos ecológicos de las distintas áreas geográficas y de recursos naturales muy variados, ¿sí? El imperio contaba con una cantidad de recursos muy importante. ¿Cómo se practicaba la agricultura? Depende de las regiones. Había un sistema muy importante de riego y de canalización de los ríos. Entonces, para practicar la agricultura en los lugares que eran muy montañosos o en las laderas de esas montañas, se construían andenes o terrazas, que son estas imágenes, donde se empareja la tierra estilo escalonada para poder producir en ella, ¿sí? Y que a partir de las lluvias, este sistema hacía que drene el agua hacia abajo, ¿bien? Fíjense ustedes la construcción que necesitaban para producir en estos lugares, ¿sí? La mano de obra, la gente requerida para la construcción de estas terrazas, la ingeniería que llevaba atrás desarrollar estas terrazas, el mantenimiento importante que llevaba que estas terrazas estén bien desarrolladas para que no se desarmen, para que la producción no se pierda. ¿Sí? La forma de organización son los Aylus, que también es una familia o un grupo étnico, una comunidad, ¿sí? Un pueblo. Desarrollaban todas las actividades económicas, ¿sí? Del imperio para mantener al imperio y también para mantener a la propia comunidad. El jefe de estos Aylus, ¿sí? Era el que organizaba el trabajo en la comunidad. Las personas que componían este Aylu eran las personas que generaban toda la producción, todos los alimentos necesarios para mantener a todo el imperio. Cada Aylu, ¿sí? Tenía un determinado territorio, pero a su vez miembros de ese Aylu, de esa comunidad, estaban dispersos, ¿sí? Fuera de ese Aylu, fuera de ese territorio, en otros Aylus para obtener los recursos que ellos no tenían, ¿sí? Si se encontraban en la costa, ¿bien? Para obtener papas o para obtener la producción de camélidos o para obtener la coca, tenían que dirigirse a otro lugar, ¿sí? Porque la costa era un clima seco. Tenían peces, pero no tenían de los otros elementos necesarios para vivir, ¿bien? Por lo tanto, miembros de esa comunidad se iban a otro lado, se quedaban ahí, producían y volvían a sus Aylus con los objetos que hacían falta, ¿sí? Igual que todos, digamos, los pueblos americanos, no existía la propiedad
el concepto que tenemos ahora de propiedad privada de la tierra. Como actualmente, ¿sí?, la tierra y las casas, todos los objetos también que tenemos nosotros, es propiedad privada, ¿sí? En ese momento, los pueblos indígenas, ¿sí?, no entendían la propiedad de la tierra como propiedad privada. ¿Bien? La tierra no le pertenecía a nadie, ¿sí? La tierra, por lo tanto, era trabajada en comunidad y era entendida como eh, el sustento de las poblaciones, pero no una propiedad individual de una persona que podía usar esa tierra en su propio beneficio, sino que se entendía como una tierra que le pertenecía, ¿sí?, a el Ayllu, no le pertenecía a un individuo del Ayllu, sino a toda la comunidad. ¿Bien? Aparte de entender la propiedad de la tierra como colectiva, o sea que no le pertenece a nadie, los pueblos indígenas, inclusive hasta la actualidad, hacen un uso sustentable de la tierra distinto al que se realiza para el comercio en las propiedades privadas, donde se contamina el territorio, la tierra, con pesticidas, insecticidas, ¿sí?, y se sobreexplota para producir cada vez más y obtener mayores ganancias. Los pueblos indígenas tienen otro razonamiento sobre la tierra. Ellos practican agroecología, ¿sí?, con el cuidado de la tierra, sobre todo porque estas culturas ancestrales tienen respeto sobre la tierra y entienden que de la tierra es necesario sacar aquello para sobrevivir, para permitir un excedente, pero no la sobreexplotación de la contaminación, de la deforestación y de la contaminación de la tierra y de los ríos. Todos estos Aylus que conformaban una comunidad, ¿sí?, estaban obligados a pagar tributos. Estos tributos que le daban al Estado, al emperador, al Inca, eran trabajar en los campos del Inca, formaban parte de su ejército, los miembros de estos Aylus. Las mujeres tejían las prendas para el Inca y su familia, cumplían con la mita, el trabajo, trabajaban por turnos, ¿sí?, es el trabajo por turnos, eso se le llama mita. Se seleccionaba un grupo de los Aylus, un grupo de trabajadores que iban por turno, por meses, a trabajar para el Estado, y después volvían a su territorio y se seleccionaba otros mitayos, ¿sí?, los que hacían la mita eran mitayos, que otro grupo de individuos de otro Ayllu que iba a trabajar por un turno, o sea, por unos meses, y así sucesivamente se iba seleccionando distintos miembros de Aylus para que vayan a cumplir con el trabajo, ¿sí? Habría trabajos que hacer para el Estado como construcciones, caminos, puentes, arreglos del templo, ¿sí?, trabajo para el ejército, tareas agrícolas. Todo esto eran trabajos rotativos, entonces se enviaba a distintos miembros de una comunidad, cumplían el trabajo, volvían, se enviaban a otros miembros, ¿sí? Estos miembros, ¿sí?, de las comunidades recibían a cambio del trabajo, o se pagaba por el sistema que se conoce como reciprocidad, ¿sí?, o retribuidos con alimentos, vestimenta, ¿sí?, y bebida, y herramientas, ¿sí?, por hacer los trabajos
Bien, por eso se habla de reciprocidad, ¿sí? Mientras ellos hacen el trabajo, reciben a cambio, como forma de retribuir a ese trabajo, alimento, vestimenta, herramientas, ¿sí? Bebidas y todo lo necesario para sobrevivir durante el tiempo que dure el trabajo, el servicio para el Estado, ¿sí? Bien, entonces la sociedad inca, igual que la azteca, al ser un imperio, era una sociedad sumamente estratificada, quiere decir, había mucha diferencia entre los que más tenían y los que menos tenían poder y riqueza, ¿sí? En la cima, en el máximo del poder, se concentraba en el inca o emperador, ¿sí? Que era considerado como el jefe militar, religioso y el jefe que impartía justicia, el que controlaba y administraba el Estado. Bien, inclusive se lo creía como una divinidad, se creía que era el hijo del sol, o sea, el dios principal de los incas. Por lo tanto, era una persona sagrada, ¿sí? Al ser considerado eh, hijo de una divinidad, era él mismo considerado una divinidad. Por lo tanto, su poder era incuestionable, ¿sí? Nadie se atrevía a cuestionar el poder de los incas, ¿sí? De los emperadores. Bien, junto con los nobles, se encargaba de administrar todos los recursos, administrar las personas para obtener los recursos necesarios en todo el territorio, ¿sí? Recuerden que a través de los sistemas de trabajo rotativos eh, y de los territorios que tenía y de los animales que tenía el propio emperador, ¿sí? Todo ese trabajo que iban haciendo los miembros del AILU, de las comunidades, tenía que ser administrado, era administrado tanto por el Inca como por los nobles que le ayudaban al Inca y los jefes de esas comunidades Wailus, ¿sí? Por debajo de ellos se encuentran los jefes de estas comunidades Wailus, eh, que son los encargados de administrar al interior de esa comunidad Wailu, ¿sí? El trabajo de las personas y organizar la vida cotidiana de esa comunidad. Y por debajo se encuentran los campesinos y todos los habitantes de estos aylus, que son como la mayoría de las personas que componen el imperio inca, son quienes trabajan para mantener toda la economía y todo el excedente de producción que era controlado por el imperio. Y abajo de estos sectores se encontraban los mitimae, que eran los encargados de controlar las fronteras de los pueblos que se habían incorporado recientemente al imperio y la frontera con los otros pueblos no conquistados, ¿sí? Y eran también aquellos que se enviaban hacia las regiones donde hacía falta mano de obra para hacer algún trabajo, ¿bien? Y también estaban los llanas, ¿sí? Que eran los sirvientes que trabajaban para el Inca en relación de servidumbre, estaban obligados al trabajo para el Inca. Los incas tenían una diversidad de dioses muy amplia, o sea que eran politeístas, ¿sí? Y sus dioses estaban en relación directa con la naturaleza que los rodeaba y con la vida cotidiana de las personas del imperio. Esto quiere decir que también como los otros pueblos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas,
a la lluvia sobre todo, que le permitía producir, a la fecundidad, a la natalidad, ¿sí? Que les permitía aumentar la cantidad de personas en el imperio. Y además de eso, en la última hoja ustedes tienen los pueblos indígenas que componen el actual territorio argentino, que lo vamos a dejar para el próximo trabajo práctico, ¿sí? Esta hojita le va a quedar a ustedes para el siguiente trabajo práctico una vez que terminen este. Bien, ahora vamos al trabajo práctico en sí, a las consignas, para que nos sea más fácil poder realizar el trabajo práctico, ¿sí? Entonces, en el primer recuadro, en el trabajo práctico, ustedes tienen una introducción de lo que estuvimos hablando en la primera parte del video, de la relación con el tema anterior y cuál es el tema que vamos a desarrollar. Bien, con la explicación que yo le di, con la lectura de este cuadrito y con la introducción del otro material de lectura, ustedes entonces tienen que responder la primera consigna. ¿Quiénes vivían en el continente americano antes de la llegada de los españoles? En la actualidad, ¿cómo crees que viven estos descendientes de los pueblos originarios? Y para preguntar a los tutores que los ayuden, ¿sí? ¿Qué saben ellos sobre cómo es la situación actual de estos pueblos originarios? Si conocen alguno, cómo viven, ¿sí? ¿Qué saben de ellos? Bien, que los puedan ayudar, ¿sí? En la actividad número 2 tienen ustedes que ver las imágenes, numerarla, ponerle numerito a cada una, 1, 2, 3, por ejemplo, ¿sí? Y responder con sus palabras la actividad número A, que pide que describen lo que vean en cada una de las imágenes, ¿sí? ¿Qué están haciendo las personas? ¿Cómo están vestidas? ¿Sí? O cómo son las construcciones, qué se supone que están viendo, qué se imaginan ustedes que ven, ¿bien? Y en la B, ¿crees que todos estos pueblos vivían de la misma manera? Porque acá ustedes tienen que, ¿sí? Utilizar lo del cuadrito y a su vez pueden ver aquello que, la explicación de este video, donde, ¿sí? Se dan 3 formas de organización distintas. Cazadores recolectores, que son nómades, o sea, que andan por el territorio persiguiendo los animales, los frutos de los árboles y pescando. Aquellos que ya viven en aldea y empiezan a practicar la agricultura, ¿sí? Que son sedentarios, y el inicio de las ciudades-estado, de los estados y de los imperios, donde se construyen grandes monumentos, grandes ciudades, en la que ustedes tendrían que explicar por qué para ustedes cada una de estas imágenes pertenece a cuál de estas formas de vivir, ¿sí? A cuál de estas formas de organización de las sociedades, ¿sí? Si pertenecen a sociedades cazadoras y recolectoras, ¿por qué ustedes piensan que es así? Si pertenecen a formas de vida aldeanas, donde comienza a domesticarse animales y a producirse alimentos agrícolas, ¿sí? Y cuál pertenece a una forma de organización social de Estado, donde aparecen las grandes ciudades, los templos, los monumentos, y poner por qué, ¿sí? ¿Por qué para ustedes cada una de esas imágenes pertenece a cuál forma distinta de organización social? Bien, y en la 3 ustedes tienen que completar la información a partir de ese cuadro que tienen en esta introducción, a partir del material o de la explicación de este video, ¿sí? ¿Cómo es la característica principal de las sociedades cazadoras-recolectoras, las sociedades que viven en aldea y de los estados? ¿Bien?
En la 4, ustedes escriben las características principales de acuerdo a la información que vayan acordándose del video, que lean ahí en el cuadrito ese o en el material de lectura. Y en la 4 lo mismo, con toda esta información ustedes van a poner cuál es la diferencia entre ciudad-estado e imperio, ¿sí? Recuerden que también lo estuvimos viendo en el material, lo tienen en la introducción y está en el material y está en la explicación del video. ¿Bien? En la 5, como el mapa que yo estaba utilizando, ustedes deberían ubicar en este mapa cada uno de los pueblos, los mexicas o aztecas, ¿sí? Que recuerden que es lo mismo, los incas y los mayas, dónde estaban cada una de estas poblaciones. Para ayudarse, como hice yo, ustedes pueden ir a internet y poner en Google pueblos americanos prehispánicos y les va a aparecer y ustedes pueden fijarse ahí en el mapa para pintar el suyo, ¿sí? Este es un mapa político de América, ¿sí? Que pueden utilizar, ¿bien? Ustedes se guían con ese mapa que buscan en internet, ¿sí? O pueden buscar mexicas o aztecas, pueden buscar incas, pueden buscar mayas, y les va a ir apareciendo dónde estaban cada uno, ¿bien? Ustedes usan ese mapa para guiarse y para pintar su mapa de distintos colores, ¿sí? Cada uno de estos pueblos. Y ponen la referencia, si pintan, por ejemplo, los mexicas de rojo, ponen como referencia, pintan de rojo, ponen mexica, y así sucesivamente. ¿Bien? Cada color que pinten ustedes distinto, van a poner la referencia y a quién corresponde, a qué pueblo corresponde. Y en la 6, ahora lo que vamos a hacer, esta es la actividad más complicada, así que presten atención, tenemos que analizar cada una de las sociedades más importantes, aquellos que fueron imperios y ciudades-estado. Por lo tanto, vamos a analizar a los mayas, a los aztecas y a los incas. De acuerdo al material de lectura y a esta explicación del video, ustedes van a tener que responder cómo, ¿sí?, se organizaban políticamente, cómo era la organización social, cómo era la organización económica y cómo era la religión de cada uno de los pueblos, los mayas, los aztecas y los incas. Entonces, si yo le pregunto cuál era la organización política de los mayas, ustedes van hacia el material, ¿sí? Buscan las partes donde aparecen los mayas, la cultura maya, ¿sí? Y buscan la forma de gobierno. El gobierno maya está constituido por las ciudades-estado, ¿sí? Cada ciudad-estado tenía su propio jefe, que era el jefe supremo gobernante, ¿bien? Cada una controlaba un territorio circundante y se enfrentaban entre sí o hacían alianzas para enfrentar a otro. Bien, las ciudades más grandes controlaban a las más chicas que le pagaban tributo. Una vez que escribieron sobre la forma de gobierno de los mayas, vamos a cómo era su organización social, ¿sí? Cómo se organizaba socialmente, cuáles eran los distintos grupos sociales. Entonces, primero está el jefe supremo, que es el gobernante máximo, que está en la cima de la escala. Después van a escribir qué hacían los sacerdotes, qué hacían los nobles, qué hacía el pueblo, qué hacían los esclavos, como cada uno de estos sectores de la sociedad, qué función tenía. ¿Bien? Y cómo se llamaban. Fíjese que están los nombres de cómo se llamaban según los propios mayas. ¿Bien? También lo pueden agregar. La organización económica. ¿Cuál era la forma de producir? ¿Qué se producía? Bien, la base económica, recuerden ustedes que era la agricultura y el comercio.
¿Cómo se practicaba la agricultura? ¿Cómo practicaban la agricultura los mayas? A través de lo que era la quema y roza de los bosques, ¿sí? El comercio entre las principales ciudades, cómo se realizaba a través del trueque, puede ser, ¿sí? La utilización de inclusive una moneda, ¿bien? Que ellos usaban el cacao, ¿sí? Todo eso lo pueden agregar a la información de cómo era la economía de los mayas. Y por último, cómo era la religión. Entonces ustedes van a buscar de los mayas cómo era su religión, a quienes adoraban, que eran politeístas, ya creían en varios dioses, cuáles eran sus principales dioses y a qué estaban relacionados esos dioses. ¿Bien? Lo mismo van a hacer para cada uno de los pueblos. ¿Sí? ¿Cómo era la organización política de los aztecas y de los incas? Recuerden que ambos eran grandes imperios. Estos imperios se extendían en un gran territorio, habían conquistado a muchos pueblos, los cuales le pagaban tributo, ¿sí? Y ejercían un amplio control militar, religioso, y un control administrativo de todos los extensos territorios que componían el imperio, ¿sí? Que a diferencia de los mayas, que eran ciudades-estado pequeñas, que a lo sumo controlaban otras ciudades más pequeñas, ¿sí? Los aztecas, como los incas, su forma de gobierno fueron los imperios, grandes imperios, ¿sí? Que conquistaban muchos pueblos y muchos territorios y que el poder estaba concentrado en los emperadores, ¿bien? Cómo era la organización social, quién estaba arriba, quiénes estaban en el medio, quiénes estaban, la mayoría de la población, en la base de la pirámide social. ¿Cómo era la organización económica? ¿Cómo se producía la agricultura y el comercio en las tierras aztecas o mexicas y cómo se hacía en las tierras incas? ¿Bien? Y la religión lo mismo. ¿Qué tipo de religión era? Si era politeísta o monoteísta, cuáles eran los principales dioses y qué función se le otorgaba a esos dioses o por qué se adoraba a esos dioses, ¿sí? Y con esto finalizan el trabajo práctico. Espero que les sea fácil. Cualquier consulta me pueden escribir, tanto al correo como al WhatsApp con el número que tienen los tutores, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos en el próximo trabajo práctico.